Bendito sea el nombre del Señor. Me alegra estar en esta mañana disfrutando la comunión con el pueblo del Señor. Cada vez que tengo esta oportunidad de estar, siempre estamos en actividad. Ayer estuvimos en una iglesia en Córdoba, en una reunión con adolescentes, un grupo muy lindo, y terminamos a la tarde, como a las 4 de la tarde, con un tiempo de quebranto, de presencia del Señor tan hermoso con los adolescentes. Y como decía Sabrina, cuando uno ve que es joven, que tiene solo 72 años, y ve a los adolescentes y nos quebrante el Señor a todos por igual, uno dice, bendito sea el Señor. Que todavía Él nos puede seguir quebrando a pesar de que tengamos los años que tengamos y Él pueda seguir manejando y moldeando el corazón y haciendo que nuestro corazón sea sensible a su presencia. Y es el Señor que, como decía Nara, cuando estaba hablando de que este mes es el trabajo de todo el mes para que el Señor trabaje en lo personal. Yo no estuve en todo este programa de este mes de ayuno, pero justamente cuando estaba orando al Señor, Señor, ¿qué querés que le diga a mis hermanos? ¿Qué querés que me diga a mí mismo? Y era justamente, tenía que ver con eso, tenía que ver con lo personal, tenía que ver con lo íntimo, tenía que ver con lo mío. Y en esta mañana, la palabra que tengo en mi corazón tiene como título, poca agua, mucha sed. Poca agua, mucha sed. Y quiero que veamos juntos Colosenses 4:12. Dice la palabra del Señor, Colosenses 4:12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Padre, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que me das de estar con mis hermanos. Me regocijo, Señor, porque tu palabra siempre produce vida. Está impartida con tu espíritu poderoso para cambiar, para transformar, para redimir. Y yo anhelo, Señor, que me hables a mí y hables a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La carta del apóstol Pablo, escrita desde una celda, no se sabe exactamente en qué prisión en Roma estaba escribiendo a la iglesia de Colosas, una iglesia incipiente, una iglesia nueva, con un pequeño grupo de hermanos, de los cuales lideraba un tal Epafras, un hombre que había liderado el grupo, también nuevito con los demás que estaban con él, que habían recibido el mensaje del Evangelio de aquel entonces, el mensaje que transformaría las vidas iniciando la iglesia del Señor. Y Pablo le manda una carta por Marcos y Lucas, el médico, le cuenta allí al final de la carta de Colosenses quienes estaban llevando la carta y menciona que el tal Epafras, dice, el cual ora incesantemente, dice el apóstol, encarecidamente rogando por ustedes en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos. Es decir, este hombre tenía una carga para que los creyentes que se estaban formando en aquel entonces tuvieran una característica, tuvieran una condición, que estuvieran firmes, que estuvieran perfectos y completos. Y mis hermanos, este es un tiempo donde la iglesia del Señor, compuesta por tu vida y por la mía, requiere de personas con estas características, firmes, perfectos y completos. Y la palabra del Señor en Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Le vuelve a hablar en la carta, dice, ustedes están completos
solo en Cristo Jesús. No hay otra manera de completar nuestra vida espiritual. Cuando el Señor vino a tu vida y vino a mi vida, su presencia en mí completa todo mi ser. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La oración de Epafras era justamente que esos creyentes estuvieran firmes. Y en la carta de 1 Tesalonicenses 3, del 7, dice así: por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe, al saber que ustedes están firmes en el Señor, nos ha devuelto el gozo en nuestra vida. En otra de las cartas, Pablo dice: cuando yo me entero de que ustedes están firmes, me llena el corazón de que el mensaje no haya caído en tierra. Cuando yo sé que ustedes están firmes, yo me regocijo, dice el apóstol Pablo, y él no podía ver. La iglesia de Colosas parece que nunca la pudo visitar el apóstol Pablo, solo supo que se abrió una iglesia en Colosas por las cartas y por los comentarios, pero como él estuvo preso por causa del evangelio, no pudo ver la cárcel. Y la carta se pudo haber escrito en el año 61, 63 después de Cristo, y fue enviada por estos dos mensajeros para que les llegara y les motivara. Y dice: yo me regocijo de saber que ustedes están firmes. Y mis hermanos, firmes significa con una seguridad en quienes hemos creído. Esa manera de que nos mantiene estables, esa manera que no estamos ambivalentes, no estamos diciendo, y bueno, no sé, quizás, tal vez, a lo mejor. No, la vida cristiana te asegura que la presencia del Señor en tu vida te consolida, te fortalece. Dice que Él es cabeza de toda potestad y principado. No hay diablo que se pueda parar delante de un cristiano que está firme en el Señor. Mis hermanos, más de una vez nuestra vida duda, pero el Señor dice: estad firmes en el Señor. Y dice perfectos. Y cuando hablamos de perfectos, no significa que no tengamos errores. No significa que seamos impecables. Significa, según el hebreo, hay una mención del hebreo que significa tamán, del hebreo o del griego teleios, que significa madurez espiritual, integridad. Señor, no soy perfecto, pero estoy tratando de serlo. No soy perfecto, pero cuando leo tu palabra, Señor, digo: esto es para mí. Esto tiene que ser un cambio en mi vida. Cuando dice la palabra del Señor: no mentirás, no robarás, no adulterarás, no engañarás, no dirás falso testimonio. Esto es para mí. Señor, yo sé que tengo todavía rengueras, pero cada día anhelo que me cambies y me perfecciones. Estoy en camino de perfección. Esto es lo que anhelaba el apóstol. Y termina diciendo: completos. Completos, mis hermanos, es lo que quiero hablar en esta mañana. Una vida completa en Cristo. Un poco no es completo. A media no es completo. Completo es un todo. Es lleno, acabado, que no nos falta nada. Esto es el anhelo de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También hay otra versión que dice así: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Señor, manténme completo, espíritu, alma
y cuerpo. Señor, llena. Y saben que tengo la bendición de poder visitar y predicar en muchas iglesias y escuchar a muchos creyentes. Y cuando yo los escucho, dicen, sí, pastor, yo creo en Dios, pero... Pastor, yo creo, solo que... Pastor, yo creo cuando veo a fulano, es decir, veo que de alguna manera creemos a media. Creemos, esa creencia, esa seguridad está condicionada. Yo creo, pero si las cosas fueran diferentes, yo creo. Y entonces veo que es una fe menguada, una fe limitada. La palabra del Señor dice claramente, allí en 1 Corintios 3, 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mis hermanos, cuando yo entiendo esta verdad, de que yo soy templo del Espíritu de Dios y que Dios mora en mí, ¿qué puede hacerme retroceder? ¿Qué te puede hacer retroceder? El hermano, las condiciones de esta vida, la realidad que vivimos, las noticias, nada. Si Dios está en mí, ¿quién contra mí? Si Dios está en tu vida, ¿qué puede limitarte? ¿Qué puede espantarte? ¿Qué puede asustarte si el Dios que mora en tu vida, cabeza de toda potestad y de todos los poderes de este mundo, está en tu corazón, en tu vida? ¿Qué puede limitarte, mi hermano? Esta realidad me equipara y me llena el corazón y me hace entender claramente lo que dice Filipenses 4:13. Dice la palabra del Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice algunas cosas las puedo en el Señor. Y yo quiero mostrarles algo de esa integridad, de esa llenura, de esa plenitud. Si tengo una figura de multimedia que me muestre cuando hablo de completos. Cuando hablo de completos, es que el Señor te ha capacitado con herramientas para enfrentar cualquier situación. Cuando fui a vivir a la Serranita, no tenía casi ninguna herramienta y había muchísimas cosas que había que hacerlas. Y a veces por una llavecita me tenía que ir a Altagracia. Y si no, con el vecino tenía que jugar al tenis. Tenís una pinza, tenís un tornillo, tenís un destornillador, tenís. Y nos vivimos pidiendo alguna cosa prestada. Pero ahora tengo un montón de herramientas porque fui comprando para tener. Pero cuando yo veo la vida espiritual y veo que hay creyentes que están esperando que el otro le dé, que el otro le ayude, que el otro lo levante en el ánimo, que el otro le diga, dale hermano, congregate, dale hermana, orá, que tus hijos van a cambiar. Cuando tenemos todas las herramientas a nuestro alcance y digo, Señor, tengo esta lucha espiritual y tomo esta pinza y en tu nombre le voy a sacar este tornillo, voy a torcer con esta tenaza, voy a golpear con este martillo, voy a serruchar con esto, porque el Señor te ha llenado de su victoria, ha puesto en tu vida todas las herramientas. Ha puesto para que en tu nombre seas más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo enfrentar situaciones. Cuando no tengo la fuerza, oraré y ayunaré y tomaré la victoria. Estamos llamados para eso, mis hermanos. El Señor te ha capacitado. Y si no, puedo buscar que mi hermano me acompañe. Ay del solo, porque cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Tengo muchísimas tardes, mis hermanos, en una videollamada de líderes, de pastores que me llaman para decir, pastor, cuando viniste a la iglesia hablaste de algo
Y quiero decirte que produjo en mí cierta confianza para abrirte el corazón. Y me comparten situaciones tan increíbles que puedan pasar entre los líderes. Pero bendito sea Dios que tenemos algunas herramientas después de servir al Señor casi 48 años. Algunas pinzas tengo, algunas tenazas medias herrumbradas, pero puedo todavía decirle, el Señor puede cambiar tu vida. El Señor te puede dar libertad. Tu matrimonio puede cambiar. Esa situación que está guardada en tu corazón puede ser arrancada con esta pinza en el nombre del Señor. Él tiene herramientas para bendecir tu vida. Y si no, vos tenés la herramienta para que tu hermano sea transformado. Y si él te comparte algo, si él te comparte que se le pegó la tuerca con el óxido, no se lo cuentes a todo el mundo diciendo, vos sabés que a fulano se le oxidó la tuerca. Y parece que el matrimonio está al borde del fracaso. Te cuento para que ores, te cuento para que ores. La tuerca oxidada está por todos lados. Mi hermano, si alguien abrió su corazón, es para que vos pongas Penetrit W40 y haga y la tuerca quede nueva. Y ese matrimonio cambie y nadie sepa quién oró por él. Ha sido tu vida, ha sido tu participación, ha sido tu oración en secreto. Has llorado con tu hermano, lo has levantado, porque Dios te ha hecho completo, te ha entregado una caja de herramientas para bendecir a todo el pueblo del cual te ha unido el Señor. Bendito sea su nombre. Él está deseoso de que nosotros seamos instrumentos. Y me gocé cuando Nara mencionaba las actividades de este mes. No son pocas, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, este mensaje tan claro de Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y entonces me seréis testigos. Ese poder que Dios te entrega no es para que estemos sentados, no es un poder para que esté solamente guardado, es para que lo activemos. Es para que lo usemos, es para que lo manifestemos. Señor, este poder lo quiero determinado para bendecir a mis hermanos. Este poder, Señor, lo quiero manifestar en el trabajo grupal de la iglesia. ¿Qué pensar cuando veo creyentes que tienen algún tiempo en la iglesia y los veo de alguna manera enojados, dolidos, enfermos, alejados, dudosos? Y tienen mucho tiempo en la obra del Señor. Ni que hablar cuando los veo alejados en la ciudad. Y pregunto, ¿y cómo estás? Ahí andamos. Y no te vi no me estoy congregando, ahora no estoy yendo. ¿Y qué pasó? Y bueno, de alguna manera, cuando los veo de alguna manera en esa condición, me pregunto, ¿con qué pasó? ¿Qué fue lo que de alguna manera hizo que perdiéramos esa frescura? Mis hermanos, muchos de nosotros vinimos al Señor, hemos recibido a Jesús en el corazón, hemos aceptado el perdón de nuestros pecados, nos hemos bautizado en agua para renunciar a nuestra vieja vida y hemos recibido la unción del Espíritu Santo con el que podemos decir, Abba Padre o Padre mío, o el Señor es mi Salvador, el Señor, y puedo declarar el Señor porque el Espíritu Santo está trabajando en mí. Esta experiencia la tenés vos y la tengo yo. Esta experiencia nos llena de una manera tremendamente, pero más de una vez tenemos que quitarnos ciertas situaciones no resueltas del pasado. Y estas situaciones pueden estar en la vida de cualquiera de nosotros. Situaciones que marcaron o rompieron o lastimaron mi dignidad. Y necesito sanarlas. Necesito quitarlas de mí. Acepté al Señor, me bauticé, pero hay algunas cosas que tienen que ser quitadas. En algunas personas el Señor las saca inmediatamente, pero en otras tenemos que orar y entregárselas al Señor.
Muchos de nosotros pudimos haber venido con un segundo matrimonio y nos quedó situaciones del primer matrimonio muy fuerte, con situaciones que lastimaron nuestras vidas. Situaciones que de alguna manera en nuestra niñez nos marcaron. Situaciones de golpizas, de abusos verbales y abusos sexuales que marcaron nuestras vidas. Algunos fueron abandonados por sus padres. Algunos fueron no reconocidos jamás por sus progenitores. Y esto está en una situación que necesitamos sanar. Y el Señor vino justamente para eso. Y Él trajo todas estas herramientas para que yo pueda decirle, Señor, yo hoy sé que tú eres mi Padre. Quizás nunca vi a mi Padre biológico. Quizás no lo vea. Pero Señor, yo quiero que esto que está dentro de mí, esta falta de un padre que tuve en mi niñez, tú la quites. Y yo pueda sentir que tú eres mi Padre. Porque de no saber esto, sino de no experimentar esta situación, más de una vez mi oración al Padre Celestial va a ser a rengas. Y sí, yo oro, pero no sé si me responde. Y yo sé, oro, pero capaz que al que escuche es al pastor, pero yo no sé si a mí me va a oír. Porque yo tengo un problema porque yo no conocía a mi padre. O yo no vi a mi padre, o no vi a mi madre, o me crió mi abuela. Y entonces estas situaciones pueden estar en la vida de cualquier persona que necesita ser sanada, que necesita ser arrancada de tu corazón para que seas una persona completa en Dios, para que todo el cuartito del fondo que mencionaba Nara sea limpio y saque todas las cosas que están allí oxidadas, guardadas, los trastos viejos. Señor, no quiero nada, quiero una casa completamente limpia en el Señor, transformada en Dios. Dice Jeremías 2:13, ¿cuál es el problema? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué estoy en mi condición a veces de creyente medio a medias? Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mis hermanos, a veces venimos a la casa del Señor, venimos a la iglesia, venimos buscando del Señor, pero más de una vez venimos buscando de las personas. Queremos que alguien ore por mí, queremos que alguien me toque, queremos a alguien. Y más de una vez, en las situaciones más difíciles, cuando el diagnóstico aparece, entonces buscamos al médico, buscamos a otro, buscamos a las personas. Pero dice aquí la palabra del Señor, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas que solamente hay que echarles agua. A la cisterna es un pozo que se cavaba en aquellos tiempos en zonas desérticas para preservar el agua. Se cavaba en la tierra y se echaba agua. Y de allí se iba sacando. Y era una manera de preservarla. Pero ¿qué pasaba? Eran pozos que con el tiempo se agrietaban y el agua se escapaba. Cuando vos y yo nos apoyamos en las personas, y vuelvo a decirte, amo la comunión, respeto el vínculo entre mis hermanos. Yo no hago absolutamente nada que mis pastores no lo sepan. Viajo, les cuento, tengo un vínculo con ellos, tengo un vínculo, amo a mi iglesia, pero quiero decirte, amo más la intimidad con el Señor. Sé que Él está conmigo en los momentos muy difíciles. Sé que cuando el enemigo me tienta, mi pastor está a 45 kilómetros. Pero quiero decirte que cuando tengo una batalla con el enemigo, tengo que saber qué herramientas tengo yo para pelear contra el enemigo.
necesito saber que el Señor está en mí para enfrentar los problemas con la ayuda del Señor. Necesitamos saber quiénes somos en Dios. Confío en el poder del Señor. Amo a mis hermanos, pero no dependo de la ayuda, no dependo del sostén, no dependo que otros me empujen. Me fortalezco en el Señor. Y dice la palabra del Señor, estos dejaron y cavaron para sí cisternas. Buscaron que siempre les estén poniendo agua. Y las cisternas en aquel entonces le traían agua con animales en elementos de cuero y echaban el agua allí. Pero después había que sacarla. Y más de una vez se sacaban con animales y con cadenas. Y eso rompía la cisterna. Más de una vez, la confianza en el hombre. ¿Y por qué no está yendo? No, porque un hermano me falló. Vos sabés que un hermano, no sé, me hizo esto, me hizo lo otro. Y yo confiaba en él. Y por el confiaba en la cisterna me quedé sin agua. Y porque yo pensaba que no me fallaría. Y los hombres fallamos. Y yo te puedo fallar. Pero el que no te va a fallar jamás es el Señor. El que no te va a fallar jamás es el Señor. Él no te va a fallar. Cavaron cisternas, buscaron soluciones humanas, confiaron en los hombres, no en el Creador. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y en su corazón se aparta del Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que pone toda su confianza en el hombre. Porque en algún momento el hombre puede fallar. Pero cuando vos y yo confiamos plenamente en el Señor y tomamos cada mañana la directiva de su palabra y digo, Señor, háblame. Señor, dame herramientas porque no sé cómo enfrentar esta situación en mi vida. Enséñame, Señor, cómo puedo delinear mi situación matrimonial. ¿Cómo puedo delinear, Señor, mi situación con mis hijos? No sé cómo hacerlo, pero acá está el manual de instrucciones. Aquí está toda la instrucción para que tu vida y la mía funcione. Él tiene la solución para tu vida. Cuando el profeta habla de cisternas rotas, eran esos pozos que podían romperse, podían vaciarse. De alguna manera, cuando miraban adentro del pozo y el agua que habían echado no estaba, se había escurrido por alguna grieta. Porque justamente eran pozos que estaban cavados por las personas, con errores, con fallas. La palabra del Señor dice claramente, mis hermanos, allí que algunas de las situaciones también que podían romper las cisternas no solamente eran el trato del diario de sacar y poner agua, de poner agua y sacarla porque no brotaba el agua. Eran pozos que no tenían agua, había que ponerle. La otra era que buscaban de alguna manera que se mantuviera fresca el agua. Por eso lo hacían en la tierra. Y como estaba en la parte del pozo, a veces árboles que estaban secos, las raíces podían romper el borde de la cisterna y el agua se perdía. Porque las raíces podían romper el borde de la cisterna. Dice Hebreos 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Alguna raíz de amargura en tu vida puede ser la que socave la cisterna. Alguna raíz de amargura, alguna falta de perdón, alguna situación que te incomodó y que dijiste, no, esto para mí se terminó. Esto no va más.
No lo veo más. No quiero más. No cierres la puerta. El Señor está dispuesto a que tu vida mantenga ese agua que Él te quiere dar. No te quedes seco. No cierres el corazón. No dejes que la raíz rompa tu cisterna. No pierdas la bendición de Dios. Habrá situaciones que van a agrietarte, pero Dios tiene propósitos claros para tu vida. Dios tiene un propósito para que tu vida en este mes de que va a ser personal, de que va a haber ayuno, que va a haber oración, es el mes donde todas esas raíces que podrían romper la cisterna, la arranques. Y digas, Señor, te entrego esto. Te entrego lo que viví con mi ex. Te entrego lo que viví con mis padres. Te entrego lo que estoy viviendo en mi hogar. Te entrego, Señor, lo renuncio, lo quito de mí. Porque quiero una vida plena en el Señor. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17, 7, 8. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza en el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El varón que confía en el Señor, el hombre, la mujer que confía en el Señor, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y yo quiero que muestren una figura que les pasé a los jóvenes. A ver si la tenemos. Del río allí fluyendo. Dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Este es un lugar donde estoy a una cuadra cuando me voy a orar, allí en el río Anizacate, estoy ahí. Y digo, Señor, que esto esté en mi vida, que esto fluya. Esto no hay que echarle agua todas las mañanas. Esto no hay que traer animales allí con odres de agua como se hacía en el desierto, camellos con agua para echarle a la cisterna, porque eso se podía perder. Pero estar junto a un río que fluye permanentemente y no sé de dónde, de las profundidades de la tierra, Dios envía, Dios fluye a tu vida, Dios añade, Dios sana, Dios provee. Ese río no se seca, ese río va a estar en tu vida durante este mes, va a cambiar tu lamento en baile, va a llenar tu vacío, va a limpiar tu vida. Él desea que eso ocurra en nuestras vidas. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Bendito el varón que confía en el Señor. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Esa agua que fluye permanentemente. Dijo el Señor que los que creyeran en Él, de su interior, correrían ríos de agua viva. No un poquito de agua para un rato. No, permanente. Mi hermano, que cada vez que tengamos algo que soltar, fluya de nuestro corazón el agua de vida, esa agua permanente. Dice el Señor que Él está dispuesto a que tu vida sea un agua constante. Les cuento una experiencia que tuve en la primera iglesia que pastoreamos en Los Cóndores cuando eran los comienzos. Habíamos alquilado un pequeño salón. Y había unas 20, 30 personas en ese comienzo, como al año y medio de haber comenzado la obra. Y tuvimos un congreso de la comunidad cristiana en los hoteles de embalse de Río Tercero. Y allí conocimos a muchísimos hermanos de todo el país. Y la iglesia de los Cóndores eran unos hermanos muy amigables y hermanos nuevitos en el primer amor. Y ellos eran dados y a todo el mundo le invitaban a la iglesia. Y ellos decían, nosotros somos una iglesia nueva, los invitamos que vengan a visitarnos. Y entonces eran hermanos que tenían un sí fácil, como dice mi esposa. Antonio, vos tenés un sí fácil. Y estos hermanos eran
parecido al pastor. Dicen que de acuerdo al pájaro es el nido. Así que los hermanos eran así. Y entonces invitaban a cualquiera que conocían y venga a visitar nuestra iglesia. Y era un salón alquilado, no era ni lindo el templo, nada. Pero ellos estaban en su primer amor. Y conocieron a un hermano de Laguna Blanca, de Formosa. Un hombre Toba, de la comunidad Toba. Y entonces lo invitaron. Y yo me había propuesto, había tenido una experiencia con un predicador que nos había visitado un tiempo anterior y había dejado un pésimo testimonio. Había endeudado a un hermano, le había sacado cheques y no los pagó. Y entonces yo me propuse de que si no conocía al predicador, nunca le cedería el púlpito. Y entonces, como los hermanos, dije, pastor, ¿sabe que invitamos a un hermano de Laguna Blanca, de Formosa, que nos venga a visitar y va a venir mañana porque él va a estar en el congreso y como está cerquita de Embalse a los Cóndores, va a venir? Y teníamos un culto y entonces yo digo, no, pero no va a predicar, le voy a dejar que salude. Y entonces, cuando el hermano vino, sencillo, vino el hermano, y yo digo, está con nosotros, empieza el culto y digo, está con nosotros un hermano de Laguna Blanca. Y después de las alabanzas, lo digo, quiero que el hermano nos salude. Y entonces el hermano pasa muy sencillo y dice, hermanos, yo agradezco al Señor que me haya permitido estar aquí. Porque yo no podía haber venido, pues no tenía medios. Yo tengo un grupito de hermanos allí de la comunidad donde vivo, a la orilla del Pilcomayo. Y la congregación central me pagó el pasaje. Y gracias al Señor estoy aquí. Pero ¿saben qué? Yo la noche antes de venir, de viajar, el Pilcomayo desbordó. Y yo pensé que podía llevarse mis animalitos, entrar a mi casa. Y yo no sabía qué hacer. Pero dije, Señor, yo voy a ir a esta convención en tu nombre. Y dice, tomé un palo y conforme al Salmo 32:6, yo tomé el palo y dije, Señor, las aguas llegarán hasta esta línea. Y marqué en el patio. Y a la mañana cuando desperté, la resaca del río estaba en el borde de donde había rayado. Mis hermanos, la gloria en aquella noche cayó sobre los 20 hermanos, sobre mi vida, caímos al piso. El culto no continuó. Era un hombre que fluía la gloria de Dios. Era un hombre que tenía una sencillez, pero tenía las herramientas para bendecir. No tenía ni un máster en divinidad, no tenía un viaje al exterior, no tenía varios cursos bíblicos, no tenía nada más que todas las herramientas de Dios. Tenía el poder de Dios en su vida. Había tomado la palabra y decía, esto es para mí y lo voy a cumplir en su nombre. El culto terminó, fuimos tan bendecidos solamente con aquellas palabras. Cuando tenés la unción de Dios, no hace falta que muestres el certificado bíblico, no hace falta que cuentes que vas a tal lado. El agua fluye, el agua fluye, el río fluye de tu boca, mi hermano. Necesitamos que esto sea una realidad. Hay sed en nuestro alrededor, hay sed alrededor de nuestras vidas, hay un mundo sediento. El tema es, ¿tengo el agua suficiente? Cuando salimos a la calle escuchamos a la gente, ¿qué va a ser de nosotros con este gobierno, con esto, con el otro? ¿Qué fluye de tu vida? Y sí, vos le votaste, y sí. O decimos lo que está fluyendo. O decimos en quién hemos creído. Mi hermano, no se adapte, no se conforme a este mundo. El río de Dios tiene que fluir en nosotros. Tenemos un mensaje para cambiar la realidad. Tenemos un mensaje para quitar la sed de este mundo. No para dar palabra y bueno, no hay mal que dure 100 años, ya va a cambiar. No, tengo un mensaje de Dios para tu vida que puede cambiar tu sed. Dios es el que llena tu vacío. Alabado sea Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Hay sed en nuestro derredor, mis hermanos. ¿Y qué depende de nosotros? Depende de mi actitud. Puede ser que mi actitud sea como la de los 4 que llevaron al paralítico y llegaron al Señor y vieron la multitud. ¿Qué hacemos? No lo podemos dejar aquí. No, lo trajimos. Vamos a subir al techo y lo vamos a bajar por el techo. O puede pasar como el otro paralítico de Bethesda, que estaba 38 años ahí al lado del pozo. Y el Señor lo vio. Y el Señor preguntó, ¿por qué? Dijo, pero es que no hay nadie que me lleve al pozo. De vez en cuando las aguas se mueven y hay milagros, pero nadie me lleva. Mis hermanos, hay gente que hace muchos años que está esperando que alguien lo levante. ¿Seré yo, Señor? ¿Te preguntaste qué puedo hacer? A veces esperamos que alguien diga, bueno, a ver, ¿quién puede ir? No. Que nazca de tu corazón. Yo lo haré. Yo lo voy a cargar. Yo voy a estar orando por esta familia. Yo voy a bajar a esa persona delante del Señor cada mañana. Voy a ser como los 4 que cargaron al paralítico y lo bajaron delante del Señor. Cada mañana voy a cargarle, voy a decir, Señor, esta es la persona que te necesita a vos. Esta es la persona que necesita agua. Esta es la persona que va a cambiar porque yo estoy orando por esa persona. La he cargado en mis hombros. Necesitamos una actitud distinta. Necesitamos que nuestra vida esté activa. Y quiere el Señor que durante este mes te hable el Señor y me hable a mí. Y seamos 4 que carguemos a muchos paralíticos. Allá afuera hay mucha gente que tiene sed, pero sed del agua de vida. No de una birra ahora con el mundial. No. Agua de vida. Que cambie su lamento en baile, que le levante el rostro, que diga, no sé lo que hizo, pero cuando esta persona me habló, llenó mi corazón. Necesitamos que alguien diga, cuando esta persona puso su mano sobre mí y oró en el supermercado, yo sentí que algo cambió. No cambió nada en mi billetera, pero algo cambió aquí adentro. Tenemos una palabra que puede cambiar, transformar. Dios te quiere usar, mi hermano. Esta es la iglesia de estos tiempos. Esta es la iglesia que el Señor quiere que tengamos agua para dar. Y eso depende si tengo una cisterna rota o si estoy junto al río de Dios. Y si estoy junto al río de Dios va a fluir el agua. Nuestra familia puede tener sed. Nuestra familia puede tener algunos momentos de sequía. Situaciones que vendrán a nuestro matrimonio, a nuestros hijos. Tengo mis 2 hijas casadas, pero cada tanto, papi, ¿podés orar por esto? Por supuesto, siempre tendré agua para mis hijas. Siempre he tratado de que no faltara. He mantenido desde que me convertí, desde que nos casamos con Ana, un devocional con mis hijas tuvimos cada mañana. O cuando no trabajaba muy temprano, era a la noche. Compartía con ellas. Mis hijas se ríen. La mayor tiene 49 y 47 tiene Nati. ¿Se acuerdan todavía de una historia que les conté en una noche? Mi esposa siempre, su costumbre es que no deja ninguna cosa para el otro día. Los platos siempre los tiene que lavar. No puede quedar ninguna cucharita, nada, porque tiene que estar todo limpio para el otro día. Así que yo tenía un devocional con mis hijas a la noche. Eran chiquitas. Y les conté acerca de la sabiduría de Salomón, cuando las 2 prostitutas durmieron con sus niños y una de ellas aplastó a uno de los niños y amaneció muerto el niño. ¿Se acuerdan la historia? Y entonces a la mañana siguiente una dijo, no, el que está vivo es mío. No, el que está muerto es el tuyo, ¿no? Y entonces estaban ahí en el dilema. Y fueron a Salomón y le dijeron, acá está el niño y el niño es mío, el niño no, el mío. Entonces Salomón, con la sabiduría de Dios, dijo a uno de los soldados, traigan una espada, córtenlo por la mitad y denle un pedazo a cada una. Y la que era la madre dijo, no, déselo a él, déselo a ella. Porque el dolor de madre fluyó. Y entonces dijo Salomón, la madre es ella, dénselo a ella.
Yo le conté esto a mis hijas y eran chiquitas. Y entonces, y dice, papi, ¿cómo aplastó al bebé? Y digo, porque era gorda. ¿Y cómo era gorda? Y entonces eran chiquitas, estaban acostadas y yo me subía encima de ella y le decía, la gorda así, hacía. Y yo las aplastaba y las apretaba. Nunca se olvidaron de la historia de la gorda que aplastó al bebé. Tenga un devocional con sus hijos. Comparta una palabra. Hable a sus hijos de la palabra de Dios. Hable con sus nietos. Dele agua. Dele agua. Porque si usted no le da agua, el mundo le dará barro afuera. El mundo le dará agua sucia. El mundo pondrá porquerías en su mente. El mundo pondrá una basura en su mente. Fluya, mi hermano, cada vez que pueda, dé un consejo conforme a la palabra del Señor. Háblele con el corazón sincero, con un corazón de padre como usted sabe hacerlo. No utilice ninguna mención como lo hace el pastor, como lo hace fulano. No, hágalo como usted sabe hacerlo. Cuando usted copia algo no sale igual. Yo he visto algunos predicadores que querían hacer como Carlos Anacondia diciendo, ¡oye bien, Satanás! No era Anacondia, así que no, el diablo se reía. No, hágalo como usted sabe hacerlo. Hable como usted habla con sus hijos y va a soltar agua. Papá me habló aquella noche. El abuelo me habló aquella noche que yo estaba mal. Y lloré, pero el abuelo me abrazó y me dijo, hijo, esto dice el Señor. Deje que el agua fluya y que empape y que beban los suyos. Que su familia beba del agua de vida. Mis hermanos, nuestra sociedad está sedienta. Hay una sociedad que necesita que el agua fluya. Hay una sociedad que necesita ser invadida por el río de Dios. Y ese río de Dios somos todos nosotros. Ese río de Dios es tu vida, la mía. Cada uno de nosotros donde estamos. Yo en la serranita, en el altar, donde me mueva y donde tú te muevas. Hay un río de Dios, hay una corriente de Dios que podría saciar la sed de tantas personas. Y no es que tiene que nacer de acá del asiento. No, hacelo afuera, en cada lugar donde te muevas. Ese río tiene que fluir. Y en esta mañana quiero animarte a que le digas al Señor, Señor, no quiero una cisterna rota. Quiero un río. Quiero un río que fluya. A ver, una figura de ese río que fluye. Si lo tengo ahí, si lo tienen mis hermanos, ese río así, ese río que saciará, sientan que fluirá, que limpiará las piedras, que limpiará el dolor, que limpiará la bronca, que limpiará la escasez, ese río que pasará en corazones secos, en hogares que han sido destruidos, en hijos que dicen, no quiero saber nada con mi viejo, me abandonó, no. El río de Dios en esta mañana va a fluir a través de tu vida y de la mía. Y yo quisiera en esta mañana que nos pusiéramos de pie y pudiéramos venir al altar y decirle, Señor, yo quiero que el río de Dios me inunde. Me inunde. Jala barra canda, la barra y así. Padre, en esta hora, delante de tu presencia, Señor, quiero que ese río de Dios, ese río abundante, Señor, empiece a fluir donde estemos cada uno de nosotros, Padre. Oh, bendito sea tu nombre.